luego, Dios Chapoca. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Hoy tenemos una nueva guía de Dormor. Explicamos rapidito, muy sencillo. Los perros, los Warhawk magmáticos, hay que matarlos a más de 4 casillas. Cada vez que alguien les pega, si no los one-shotean, se crea una nube. Una nube que genera daños. Acá no se puede ver, pero como ven, le aplicó el estado al Celatrop y le saca alcance. Esos son los perros, facilitos. Vamos con los Bolrag. Los Bolrag, para matarlos hay que quedarse cuerpo a cuerpo. Puede ser una invocación, o dos invocaciones, o dos jugadores y otro matarlo a distancia. Pero sí o sí, dos personas tienen que estar a melee cuando este muera. Los delgaditos, los flaquitos altos, se les pega de costado, de lado, y se los remata de la espalda. ¿Por qué? Porque los daños recibidos por la espalda están reducidos. La pasiva base de estos es que tienen 200 de resist por espalda. Y aparte se aplican y le aplican a sus compañeros a veces este estado que se llama escudo de llama, que le da resist de cara y espalda. Así que de costado y rematan de espalda. Otra cosa para saber de todos estos mobs es que cuando están al 20% de vida o por debajo, si no los pudieron matar, toda la vida sube por completo. Es como que renacen. Entonces, cosas a tener en cuenta: su manera de matarlos de cada uno, y tener cuidado con el porcentaje de vida, o dejarlo por 25% o one-shotearlo por completo. Otra cosa más también es que van dejando, tanto en la primera como en la sala del jefe, van dejando estos huequitos de acá, que lo que hacen es que en un área, como en un 3x3, así, 1, 2, 3, se abre un hueco en el que si pasas o te empujan o podrías pasar por accidente, morís instantáneamente, es KO. Además de eso, los jefes te pueden aplicar una llama, que lo que hace es que te genere daños si no estás lejos. Justamente acá me lo aplicaron, se llama fuego interno. Tenés que cumplir las condiciones que dice acá si no querés que te pegue. Los daños no son tantos, pero si uno está bajo de vida es bueno saberlo. Básicamente, si tenés este estado, es alejarte. Muchas casillas, más de 5. Profundo del volcán, donde la roca arde sin fin, el suelo tiembla, se parte ya, Sauron despierta por mí. Los cielos lloran fuego y sal, el calor quema el metal, entre las sombras del abismo ruge el rey infernal. Señor de la llama, no nos vas a vencer. Vamos a explicar rápidamente las estelitas, son muy sencillas, no se preocupen. Básicamente la primera, envueltos en humo, es de las más complicadas, las más molestas, es las que casi nadie utilizan. Hay que estar alineado para poder pegar. Si no, hay una devolución de daños. Después tenemos Fénix Supremo, que ya no, los mobs ya no tienen que estar al 20%, sino al 40%. ¿Qué quiere decir? Que si quedan por debajo del 40% van a revivir. Muy sencilla. Y la última, Ira de Sauron. El jefe, si no le bajan un 10% cada turno, va a tener cada vez más resistencias y daños. Es básicamente eso. Entonces todos los turnos tendrán que pegarle aunque sea un 10% para que no le suban las resis. Son muy sencillas las estelas. Una vez entren en combate, van a ver que va a haber unas piedras. Si pasan de 6, el Sauron va a hacer que esas piedras desaparezcan y se queden en agujeros. Siempre cuando empiecen a quedar menos mobs, va a haber agujeros, va a haber imposibles de tapar, pero lo mejor es siempre que las piedras queden por debajo de 5, 4. Son un buen uso de curación si son damagers. Ahora el jefe, deben pegarle estabilizados o los va a mover. En caso contrario, si le pegan sin estar estabilizados, les va a devolver el daño si no están a línea recta de él. Ahora, si le pegan a línea recta de él,
los va a tepear al lado contrario. Es decir, si yo estoy acá, enfrente de él, me va a tepear atrás. Si yo estoy a 4 casillas, 5, me va a tepear a 5 casillas del otro lado. Lo que pasa es que si te tepea a un lado donde haya una roca o otro jugador o una invocación o lo que sea, va a ser KO instantáneo, es muerte instantánea. Así que hay que tener mucho cuidado con la forma en la que te tepeas con el Dormo. Tu lanza al viento y tu risa de poder, tus espiros caen, no hay vuelta atrás. Por tu rey lo va a ver y tu llama a apagar. Primero vino el perro infernal, colmillos hechos de volcán. Saltó directo al corazón, pero cayó bajo mi espadón. Después el gordo golem rugió, su cuerpo era puro temblor. Mas con un grito lo partí en dos, la tierra ya no tiene voz. El último no flaco y cruel, danza como un fuego fiel, alto y perdido, veloz sin razón, pero le rompimos su maldición. Señor de la llama, no nos vas a vencer, con tu lanza al viento y tu risa de poder. Tus espiros caen, no hay vuelta atrás, hoy tu reino va a arder y tu llama a apagar. Ahora estamos frente a él, los cuernos brillan con su sed. De cenizas nos quiere cubrir, pero le rompimos su maldición. Señor de la llama, tu fin llegó al fin, tus fuegos mueren, ya no vas a rugir. Desde las sombras venimos por ti, y al infierno te haré